vamos a iniciar. Voy a empezar con un pequeño caso. Bien, ya estoy grabando la clase y bueno, pues vamos a empezar. Este paciente, voy a contar un poquito sobre la historia de este chico ya. Es un paciente que ingresó hace 2 años atrás en la consulta con un compañero, con un colega. Un chico de 28 años, era estudiante de ingeniería, no me acuerdo exactamente qué ingeniería estaba estudiando en la pública, pero era una ingeniería de algo. El caso es que él refiere, bueno, le contaba a la familia, a sus padres, que en la noche trabajaba como sereno, como cuidador en una construcción o algo así. Pero lo cierto es que él era un chico, bueno, era homosexual, y también trabajaba en la noche, pues como ejercía la prostitución, ¿no? Era travesti también por la noche, entonces tenía una especie de doble vida, ¿ya? El caso es que él llevaba con este tipo de doble vida casi 3 años. En los últimos 2 años, lo que él refiere es que se contagió de VIH, dio positivo, pero nunca hizo ningún seguimiento. Se hizo se hizo un diagnóstico rápido, un control que le hicieron en el CEDES, les hizo un control a todos los que encontró en la calle que trabajaban ahí, y les hicieron un control obligatorio. Y él dio positivo para VIH. Solamente se le hizo la prueba rápida, nada más. Después de eso le dijeron que tenía que derivarse a un centro donde había nada de tratamiento y todo eso gratis. Él no siguió ningún tratamiento. ¿Bien? Él continuó su vida normal, seguía ejerciendo su trabajo nocturno, seguía estudiando en la universidad de día, pero en el último año, específicamente en las últimas 2 semanas, lo que él refiere es que empezó con un cuadro de tos. Bien, una tos muy molesta, le picaba bastante la garganta, fue a la farmacia, le dieron analgésicos sin antibiótico y se sintió un poco mejor, pero volvió a repetir el cuadro. Según lo que él contaba, no era la primera vez que tenía un cuadro similar. Ya le había pasado algo similar hace medio año atrás, pero así como apareció, desapareció. El problema es que en estas últimas 2 semanas, además de esa tos persistente, empezó a sentir náuseas, escalofríos también. Se tomó la temperatura una vez en una farmacia y dice que le dijeron que tenía fiebre. Bien. Se compró paracetamol que antes le hacía bien, pero en esta ocasión, antes de venir a consulta, no tenía respuesta. Se tomó el paracetamol y aún así sentía el malestar. Bien, como único antecedente entonces es que es VIH positivo hace 2 años sin tratamiento. Él refiere en principio iniciarlo, pero nunca lo continuó. Al momento de ingreso, este paciente tenía 95-55 de presión arterial, frecuencia cardíaca de 120 aproximadamente, la respiratoria está un poquito aumentada, 27 respiraciones por minuto, 38.9 de temperatura y 91 de saturación, 91%. Se le hizo una placa de tórax de control y un hemograma. Esta es la placa de tórax. Bien, ahora vamos a revisar en qué consiste esta parte. Además de la placa de tórax, este paciente se le hace un hemograma y un cultivo, un hisopado faríngeo. Bien, en el hemograma resalta que había una marcada leucopenia. ¿Bien? Esta leucopenia era muy pronunciada. Hablamos de un conteo total de 1.200 blancos con un desvío a la izquierda. Además de eso, había predominancia de eosinófilos, ¿bien? Eosinofilia y desvío a la izquierda en bases segmentados con neutrófilos. Una anemia moderada, 8.4 de hemoglobina, y del cultivo de secreción bronquial al sexto día más o menos, sale un preliminar donde muestra hifas de Candida albicans y esporas de Aspergillus nidulans. Infección micótica, ¿no? La infección en primera instancia era lo que estaba produciendo la insuficiencia respiratoria. Se pensaba que podía ser un cuadro de tuberculosis, se le hizo vaciloscopía, dio negativo. Bien. Entonces se establece en principio un diagnóstico de un síndrome respiratorio agudo, ya, un sintomático respiratorio, primer diagnóstico. Segundo diagnóstico, VIH, posiblemente en fase SIDA ya, es decir, ya estaban entrando en estado de inmunosupresión. Y en la placa lo que resalta es que había conservación
de los senos costodiafragmáticos, lo voy a marcar acá, ¿bien? Es decir, se podía apreciar los senos costodiafragmáticos, no había en principio signos de derrame, no había signos de derrame pleural, por lo cual entonces se descarta en principio un cuadro neumónico, ya se descarta una neumonitis o una neumonía. Sin embargo, este patrón que estamos viendo, estoy marcándoles en azul, este patrón que estamos revisando aquí, me habla de un cuadro congestivo. Estamos hablando de esos bronquios que están congestionados y además el parénquima pulmonar se encuentra con infiltrados intersticiales bilaterales. Es decir, que ambos pulmones, sus 5 lóbulos están comprometidos en este paciente. Bien, se establece un diagnóstico primario entonces de un síndrome pulmonar agudo, segundo diagnóstico VIH en fase SIDA y un tercer diagnóstico un síndrome carencial, porque este chico tenía bastante desnutrición, tenía una anemia bastante moderada, estaba teniendo ya una anemia severa. Se le sugiere la internación, le dice, mire, usted está en una fase en que está muy susceptible, aparte de contagiar a la gente que está cerca, porque quiere que sus familiares eran mayores, ya, se le indica, ¿no? La gravedad del caso y puede complicarse bastante más, sobre todo por el hecho de que haya fiebre bastante marcada en el paciente y el hecho más de que tenga una leucopenia tan marcada, pues indicaba que hay que aislarlo, iniciarle tratamiento específico. El paciente acepta, está durante 18 horas internado y a la mañana del día siguiente se fuga, se escapa de los hospital. Desde ese día no supimos más lo que pasó con ese chico. En la dirección que dejó se mandó a gente del CEDES a buscarlo por la gravedad del caso, ¿no? Pero dio una dirección falsa, dio un teléfono falso, incluso se cree que el nombre que dio podía ser un nombre falso. Con el tiempo se preguntó dónde trabajaba él, ¿no? Él dice que trabajaba en la parte en la plaza del cementerio, ¿sí? Toda la parte del cementerio, esa zona de ahí, y era ahí donde paraba él, digamos, para su trabajo nocturno. Eh, Se le hizo un cierto seguimiento a este paciente, pero no se encontró más datos. Lo que se cree es que sí, podía haber hecho un cuadro séptico en las semanas y posiblemente ya había ubicado. Bien. Entonces, las cosas que tenemos que sacar de acá, lo primero, AIDS, ¿no? Sí, El primer diagnóstico que teníamos era un síndrome pulmonar, ¿verdad? En este caso, a este paciente, ¿qué tratamiento le correspondería más aproximado? Un esquema de tratamiento, ¿cuál crees que sería lo más adecuado? para los hongos o para qué. Es un paciente, tú lo recibes y tienes que iniciar el tratamiento, ¿no? Sí, ¿Qué hacemos con él? lo primero habría que hacer sería, eh, no sé, internarlo. Ya está internado, ya tenemos el cuadro del paciente. Entonces, en las próximas 72 horas, los próximos 3 días, si este cuadro avanza, eh, ¿qué es lo que lo va a matar a mi paciente? Él va a morir en los próximos 3 días o 4 días en un tratamiento. Hay que sospechar un cuadro séptico, entonces, ¿no? Lo que queremos evitar justamente es que ese hongo pase de la sangre, pase de pulmones, pase a la sangre, ya un cuadro de sepsis. Entonces hay que iniciar un tratamiento. En este caso, el tratamiento más adecuado, ¿cuál sería? ¿Un antiviral, un antibiótico, un antirretroviral, un corticoide, un antibiótico? ¿Qué le darías? Yo creo que primero sería un antimicótico, ¿no? Pensamos en antibióticos. Bueno, justamente es el tema que vamos a ver ahora. ¿El cuadro de este Ujú. paciente era crónico o era agudo? Crónico. Tiene un curso más o menos de 2 a 3 semanas, ¿no? No hay, Mm, el VIH, si hablamos de un cuadro ya crónico, es largo, ¿no? Pero el cuadro pulmonar no es. claro, ya es agudo. Bien. Entonces vamos a hablar justamente de eso ahora. Nuestro tema, el tema de prácticas es justamente ese. ¿Ya? Cuando volvamos a la universidad, tengo muestra, sabes que es feísimo, es muy feo ver un pulmón colonizado por hongos. Tengo una muestra de un pulmón con micosis por cándida en la universidad y deja un patrón bien marcado. O sea, uno lo mira en las placas de rayos X y mira como puntos blancos, ¿verdad?
exactamente lo mismo se ve cuando miras el pulmón en la vida real. Miras el pulmón y se ve muchas zonas consolidadas con puntos blancos. Y esos puntos blancos los agarra uno y se desmenuzan como si fueran leche cortada, ese estilo más o menos. Esa es la apariencia que da. Entonces, es el tema que vamos a ver ahora, justamente. Bien, bien, rápidamente. Este paciente, por ejemplo, hablo de este cuadro hace 2 años atrás, ya seguramente habrá ubicado por un cuadro séptico. El problema de los hongos es que aparecen lentamente y una vez que se instauran y dan síntomas, es muy difícil eliminarlos. Los más comunes que vamos a encontrar en estos pacientes van a ser el Aspergillus. De hecho, en el paciente, el cultivo que hemos visto daba positivo para Candida albicans y para Aspergillus nigrulans. Esos son los más comunes y de hecho suelen venir acompañados. Ya Candida viene con Aspergillus. Antes, hace algunos años, el más común era el Cryptococcus neoformans, ¿sí? Pero hoy en día, sobre todo aquí en Santa Cruz, los que más comúnmente se encuentran son la Cándida en combinación con Aspergillus. ¿Qué pacientes van a presentar esto? Pues es principalmente los pacientes en fase SIDA, totalmente inmunodeprimidos. Esos son los pacientes de alto riesgo. Además de eso, otro tipo de pacientes que va a presentar esto son los que tienen enfermedades pulmonares de base. Hablamos, por ejemplo, pacientes con EPOC, pacientes con enfisema, pacientes con bronquitis crónica. Y hay un pequeño apartado, ¿ya? Esto no se da muy común, pero las personas que trabajan en granjas avícolas, por ejemplo, tienen un gran riesgo de desarrollar infecciones por hongos, sobre todo las palomas, los pollos y las plumas tienen de manera natural un tipo de criptococo. Es un criptococo que se llama criptococo, no, Aspergillus, se llama Aspergillus fumigatus. Bien, este Aspergillus fumigatus es bastante común en los animales de granja, ya sobre todo los pollos y las palomas. Este Aspergillus, cuando el animal empieza a aletear, empieza a soltar sus esporas. Cuando se acumulan, por más que yo sea un paciente sano, paciente que no tiene inmunodepresión, suelen acumularse, acumularse, y lo voy aspirando, aspirando, y a lo largo de los meses puede producir también SIDA. Otro paciente de riesgo sería uno que trabaja con aves o en granjas avícolas, ¿ya? ¿En qué casos más? Los pacientes que estén con tratamientos neoplásicos, pacientes con cáncer, o pacientes que estén utilizando corticoides durante mucho tiempo. ¿Qué pacientes utilizan corticoides? Pacientes con asma, por ejemplo, con broncodilatadores, o pacientes con lupus que utilizan muchos corticoides para el tratamiento. ¿Cómo me llega al pulmón? La más común va a ser por inhalación directa. Bien, estas esporas del hongo van y puede que una carga de 5.000 a 10.000 esporas, que es pequeñísima, no me haga mucho daño. Pero mañana vuelvo a contaminarme y otra vez son 10.000 más, 10.000 más. Estos nos ganan, pero por acumulación. Hablamos de una inoculación lenta a lo largo de muchos días, puede llegar a producir síntomas. Otra, que no es tan común, es que el paciente presente una micosis en alguna parte del cuerpo. Puede ser en las mucosas superiores, puede ser una herida, ¿ya? Puede ser una micosis también en la vía reproductora también. En el caso de las mujeres inmunodeprimidas con infección de transmisión sexual, como por ejemplo la candidiasis, o la lengua también. Entonces, este hongo lo que hace es diseminarse pero por vía hematógena. En esos casos, la neumonía que se va a presentar va a ser una infección secundaria. El foco primario estaría en alguna otra parte del cuerpo. Bueno, pues ¿cuál es la clásica sintomatología de esos pacientes? Es la típica que hemos visto en neumonía, ¿verdad? Este cuadro neumónico se parece más a una neumonía atípica. Hablamos de que el paciente puede cursar o no fiebre, una tos va a ser relativamente seca, y si se fijan bien, en las neumonías, por ejemplo, típicas, suele haber bastante leucocitosis. Bien, en estos pacientes es por el contrario, hay leucopenia, ¿no? Y la hemoptisis ya suele ser una indicación de que hay lesión grave pulmonar. Bueno, pues aquí un ejemplo, esta es una candidiasis por Candida albicans, una infección pulmonar. El patrón que va a presentar es un patrón, se llama patrón en cielo estrellado. Son pequeñas formas circulares
granulosas aproximadamente. Esta es una biopsia de pulmón, por ejemplo, donde se puede apreciar esos círculos pequeños. O sea, es como un punto y ese punto blanco empieza a ramificarse alrededor. Es como si fuera un punto de una semilla y la semilla empieza a crecer de raíz alrededor. Muy parecido a eso. Es como si fueran pequeñas ramificaciones de puntos. En el caso del criptococo, por ejemplo, comparando con el anterior, la lesión es mucho más específica, mucho más delimitada. ¿Ya? En la candidiasis es una lesión difusa, es un puntito blanco que se irradia hacia afuera. En cambio, el criptococo es un punto bien marcado y bien delimitado. Finalmente, el aspergillus, que es el más grave y es la que más daño produce, desarrolla, primero se transmite y llega al colonizar, lo que hace es empezar a destruir, necrosar el tejido. Produce un tipo de necrosis lipoefactiva, muy similar a la necrosis que se produce por tuberculosis. Bien, fíjense, a los rayos X el paciente va a ingresar, esta imagen que está acá, la que quiero que veamos. Lo que vamos a ver en este caso, por ejemplo, de la infección por criptococo, por aspergillus, perdón, es una lesión que se llama aspergiloma. ¿Bien? Es muy parecida a la lesión que produce la tuberculosis. Es una lesión circular, cavernosa, hueca por dentro, llena de líquido. En este caso, está aquí corroborada con la clínica, ¿ya? Suele haber presencia de líquido ahí adentro. Este líquido, ¿qué va a hacer? Es simplemente pus, secreción, o puede llegar a ser también tejido necrótico que está lisándose, que se está destruyendo y produce ese líquido, ¿bien? Macroscópicamente, ¿cómo lo vamos a reconocer? Bueno, pues fíjense aquí, se ve el tamaño de la lesión, ¿sí? Aparte de la lesión se puede observar, perdón, estoy con mi nariz, estoy con mis dientes un poco. Perdón, estos días estoy con mi rinitis y me está molestando bastante. Bien. Aquí, por ejemplo, fíjense lo que ha pasado. Esta lesión ha llegado a ser tan grande de destruir el tejido que acaba perforando el pulmón, perforando la pleura y produciendo un neumotórax, ¿ya? Por destrucción. Lo que hace el pulmón al perforarse la pleura es que colapsa. Fíjense aquí, como se ve de costado. Este que estoy mostrando aquí sería mi lóbulo, que está medianamente normal, y este otro es el lóbulo superior, que está afectado. Se ve una lesión grande, hueca, y esa lesión hueca la abrimos y se va a ver así por dentro. Bien, ese es el fascículo, todo lo que se ha destruido, todo el foco de necrosis. Y esta imagen verdosa que estamos viendo aquí, esto es secreción acumulada. Esto es secreción, pus, tejido necrótico, y es muy fétido. De hecho, el paciente que les contaba algo que se me olvidó, era quien refería que trataba con muy mal aliento, estornudaba y soltaba unas flemas con restos de sangre coagulada, refería que era muy, muy fétida, olía como a podrido. Y entonces él le molestaba bastante eso. Y eran justamente fragmentos, estos pedacitos que están saliendo del tejido necrosado, se desprenden al toser y se eliminan con bastante carga de pus. Y como la tos es tan molesta, empiezan a romperse capilares, por eso es que hay sangrado también. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar macroscópicamente. Esto en los rayos X se ve como una imagen blanca, porque con el tiempo, si el paciente se hace el tratamiento y se cura, esta parte de aquí lo que hace es, empieza a calcificarse, se absorbe y queda como un punto blanco ahí. En este caso, por ejemplo, el paciente murió mucho antes y quedó por esta lesión, ¿no? El estudio de elección es la tomografía. Me delimita bien el cuadro, el espacio y en cortes me da el tamaño de la lesión. En el caso de la radiografía es sugestiva y es confirmatoria en la tomografía. Fíjense el tamaño que tiene. Abarca casi todo el lóbulo superior, lóbulo inferior y lóbulo superior. Es un espacio de aproximadamente 10 por 9 centímetros. Y este es otro donde se mide. Fíjense, mide 104 milímetros por 56 milímetros. Hablamos de 10 centímetros por 5. Así de alto
y así de es casi el tamaño de la mitad de mi mano, y es grande esa lesión. Y ahí adentro está produciéndose necrosis, está multiplicándose mucho más el hongo, las esporas, y eso es lo que nosotros al toser lo expulsamos y lo contagiamos a gente cerca. Por lo general afecta a los lóbulos inferiores. Sin embargo, en pacientes inmunosuprimidos puede haber afección generalizada, como hemos visto al principio en el caso clínico del paciente nuestro, o puede haber presencia de un solo aspergiloma, hemos dicho uno solo, que produce esa lesión tan grande. O puede ser múltiples focos, que es mucho peor y tiene mucho peor pronóstico para el paciente. ¿Bien? ¿Cuál es la complicación más común para estas personas? Bueno, pues una diseminación masiva. ¿A qué me refiero con masivo? Bueno, pues que eso va a pasar a la sangre y se disemina provocando un shock séptico en el paciente. ¿Qué tratamiento tenemos? Cuando es una forma invasiva, como lo que hemos visto en las imágenes, el tratamiento común, esa parte del antimicótico, es una cirugía con una lobectomía total. Se retira esa parte afectada, se limpia y se cierra completamente. Bien. En el caso del tratamiento antimicótico de elección, tenemos dos patrones. El primero, el esquema de itraconazol, 200 miligramos por 3 meses, que es cuando tiene que tomarse, y anfotericina B, que también se utiliza. La ventaja de la anfotericina es que es no venosa y tiene que darse por 2 semanas aproximadamente. Se termina el esquema de anfotericina B en venoso intrahospitalario y se continúa después con itraconazol. O puede ser solamente itraconazol vía oral durante 3 meses. Bueno, eso es el esquema tradicional. Hay uno más que se llama voriconazol, que es un tratamiento nuevo, bueno, relativamente nuevo porque tiene unos 5 años más o menos, pero que aquí en Bolivia no se lo da todavía por el precio que tiene el medicamento. ¿Bien? Entonces, de manera muy, muy resumida, muy rápida, sería esta nuestra clase hoy de patologías pulmonares asociadas justamente a patologías respiratorias por hongos. Bien. Entonces, mis preguntas, ¿cuáles son? La primera, estos pacientes, estamos hablando de un protocolo de antimicóticos, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo yo sé exactamente que está producido su enfermedad por un hongo, digamos? ¿Qué cosas me sugieren a mí que es un hongo? ¿Qué factores de riesgo tiene que tener el paciente para infectarse por un hongo? No cualquiera le entra una micosis, ¿verdad? ¿Está preguntando, doctor? ¿Sí? Ah, ya. Paciente inmunodeprimido. Ya. El primer factor es inmunosupresión total. No a cualquiera le da un hongo. Bien. ¿Qué otro tipo de pacientes tiene a presentar infecciones por levaduras o por hongos? Aparte de los pacientes inmunosuprimidos por VIH o por cáncer. Los pacientes que están en el hospital, doctor, Eh, ¿o no? sí, la respuesta es sí, pero no cualquiera. Bien, tiene que ser un paciente que tenga primero inmunosupresión. Puede ser pacientes por linfoma, por ejemplo, linfoma Hodgkin o por cáncer, que esté mucho tiempo internado. Bien, combinar inmunosupresión más internación larga, hablamos de internación de meses de pacientes, en ese caso sí, es riesgoso. Bien. Paciente con problemas pulmonares como el EPOC, Enfermedades de enfisemas. base, eso, justamente también lo mismo, enfermedades de base son terreno ideal. En el museo nuestro hay una muestra que tengo de un pulmón que tiene un proceso neoplásico, tiene un cáncer enorme, enorme aquí en el tórax, no sé si lo han visto. No, cuando volamos lo vemos. Es un pulmón que tenemos, lo sacamos de un paciente adulto, y era un señor de unos 75 años más o menos que llegó al anfiteatro. Al abrir tórax se encontró que era un proceso neoplásico tan grande que se diseminaba por ganglios linfáticos y producía una metástasis en el cuello y otro en el cerebro. El caso es que este paciente, al ver pulmones, el lóbulo superior derecho presentaba un espacio grande, grande, parece una caverna. Entonces, en primera instancia pensamos que podía ser una caverna y a partir de ese punto empezó a desarrollarse el proceso neoplásico por remodelación o por factores de riesgo, porque este paciente también en sus pulmones tenía acumulación grande de enfisema, posiblemente porque era un fumador crónico. El pulmón era negro, es negro ese pulmón. Entonces, primera patología que tenemos con el paciente ese, el que les cuento,
era posiblemente cáncer y además que se complicó con una neumonía, podía ser, o un cuadro pulmonar. Y todavía estamos en la duda. Al ver ese hueco que tiene ese pulmón, todavía no sabemos si será exactamente, o quizás nunca lo sepamos, si era un hongo, podía ser una micosis, o podía ser tuberculosis. Bueno, volvamos a las prácticas, les voy a mostrar eso. Ya es lo bonito de esto es que tengo una colección grande de muestras de pulmón y están todas las patologías que estamos viendo, las pueden ver en vivo y en directo. Pero cuando Doutor, volvamos, dígame. ¿tiene alguna forma específica para saber si es un hongo que causó esta enfermedad? ¿Tiene una característica específica? Que cuando se mira se dice, es hongo. Hay un patrón. Sí, suele haber un patrón. Te voy a mostrar ahora. ¿Ya dónde está? Eh, no existe algo específico, ¿bien? Pero sí hay grandes probabilidades, por ejemplo, de que si mi paciente, por ejemplo, tiene un cuadro pulmonar largo, hablamos de semanas, y además que es inmunosuprimido, juntamos esas dos cosas y lo combinamos con el... Voy a buscar, ¿ya? Tengo uno que quiero mostrar. Tengo un segundo que lo busco, ¿ya? Tengo varias imágenes de patologías pulmonares y justamente tengo una por hongos, por cándida, y es una imagen pero clásica, clásica, que tiene una forma como si estuviera nevando más o menos. Esta es la imagen. Esta y aquí está. Una de estas suele ser esa imagen como si estuviera nevando. Fíjense la forma que tiene esta infección acá a nivel pulmonar. Son círculos, ¿verdad? Son varios círculos, como imaginan algunos. El estafilococo, la colonización que tiene es muy similar a esta, pero solamente el estafilococo suele afectar un lóbulo o dos lóbulos, nada más. ¿Bien? Y solamente suele ser unilateral. El estafilococo afecta un lado solamente. Rara vez pasa al otro lado. En el caso de los hongos, suelen ser bilaterales y afectan por lo general bases pulmonares. Encontrar esta imagen es altamente sugerente una micosis, sobre todo por la forma que tiene. Son como pequeñas imágenes circulares, redonditas, bien delimitadas, por ejemplo, del criptococo. Bien. Otra más les voy a mostrar. Esta de aquí. Fíjense, esta es un absceso grande, y en este caso hay contenido líquido. Bien, en este caso sugiere altamente la histoplasmosis, también suele producir este tipo de abscesos. El estafilococo no produce abscesos, el coronavirus tampoco produce abscesos. Bien, entonces cuando encontramos este tipo de lesiones, lo más común es que pensemos que un hongo es el que produce esa destrucción tan intensa. Finalmente, ya para determinar el diagnóstico, la mejor forma es hacer un cultivo. ¿Ya? Se hace un hisopado, se toma una muestra y se manda a cultivar y ahí se da cuenta uno que es un hongo. Y pues el tratamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No. Doctor, Dígame. doctor, si tenemos una infección bacteriana, eh, o sea, a nivel pulmonar leve, y al mismo tiempo ingresa un hongo, el hongo puede hacer que junto a la bacteria se active eso y sea más fuerte la infección. Si el paciente está con infección, lo más común te va a decir es que el paciente tenga un hongo que esté con una micosis pulmonar y se complique con una bacteria. Y hace que ambos, la bacteria sea mucho más virulenta. Pero que sea al revés, es decir, que tenga que tenga una bacteria y que después produce el hongo, sí, puede complicarse, pero no se olviden que los hongos tardan mucho más tiempo. Bien, puede que sea peor, pero si está con una sepsis por una bacteria, el paciente no va a vivir bastante tiempo para que el hongo se desarrolle. Ya la bacteria lo va a acabar matando.
Entonces, si sobreviviera, sí, obviamente sería bastante más marcado, ¿no? Pero Entonces la bacteria puede potenciar al hongo, puede, o al revés. es al revés. Estás con un hongo y si entra la bacteria va a ser más virulenta todavía, mucho peor. Ah, ya, ya. Primero es el hongo que dura más tiempo, tarda más tiempo, deja más débil y la bacteria entra como oportunista. Bien, voy a tomar una foto, ¿ya? Vayan a sus cámaras, quiero verlos, a ver cómo están. Ratingo, doctor Ratingo. Hola, Angeli. Olá, doutor. Es que hace mucha calor todavía. Estamos. Ya. Falta Fernanda, falta... Ya están todos, ¿no? Bueno, pues me alegra verlos, ver que están aquí. ¿Ya? Somos poquitos, pero seguimos, ¿ya? Lo importante es eso. Mañana tenemos teórica y práctica. La clase de mañana, estoy pidiendo permiso durante la mañana porque tengo que ir a un curso. Vamos a hacer un simulacro de COVID-19 mañana para el manejo. Entonces, las clases que voy a dar mañana las voy a dar el miércoles por la tarde. ¿De acuerdo? Ya les voy a comunicar, voy a mandar el horario reestructurado, ya les comunicar en dirección también. Entonces, mañana por la mañana